Vamos a ver temas muy importantes. Bueno, vamos a ver algo, las estrategias de Dios para hacer, llevar a cabo esta redención institucional. Hay ciertos principios en la persona de Dios que permiten su soberanía establecer para su creación el hombre. Cuando puso a Adán en el huerto, él le iba a enseñar, pero el que tenía que labrar el huerto era el hombre. Cuando le dijo que le pusiera nombre a los animales, iba a ser el hombre el que lo iba a hacer. Siempre el Señor ha permitido que el hombre tome iniciativas. ¿Por qué? Porque si Dios tomara las iniciativas en todo lo que el hombre haga, pues bueno, no perdería el sentido del libre albedrío, la autodeterminación. Ahora, ese es un principio importante de parte de Dios, que con el libre albedrío y la voluntad, el hombre tome iniciativas en lo que le corresponde en la mayordomía del ser humano. Por otro lado, lo que Dios espera del hombre siempre va a ser un fruto bueno. En el principio, vemos que cambió el panorama. Sin embargo, digamos, podríamos decir, la esperanza de Dios en su creación es que el hombre responda, que esta toma de iniciativa se vaya dando. Si bien no sea perfecta, pero sí que se conozca y se vea la intención del corazón. Entonces, viendo esa característica que Dios implantó en el hombre, va a trazar una estrategia para lograr la restauración de todo, de la comunión, matrimonio y familia, mayordomía, administración, la economía y la autoridad sobre la creación. Instituciones que quedaron en poder de las tinieblas. Hubiera sido muy fácil para el Señor que con el puro deseo de Él se desapareciese el diablo, por ejemplo. No sé si lo han pensado o les han hecho alguna vez esa pregunta. ¿Por qué el Señor nos dejó con este problema y no hubiese dicho, así como dijo, sea la luz, después dijera que ya no sea el diablo? Porque recuerden que una de las cosas que leímos en Ezequiel, que surge en el deseo de Satanás, bueno, cuando todavía era Lucifer, era cuando expresa en este pecado que comete que quería ser Dios, quería ser Dios, no como Dios, quería ser Dios. Yo soy como Dios, ¿no? Yo soy Dios también. Esto fue gravísimo. Entonces, para semejarse al creador, precisamente Satanás quería tomar esa posición de creador, porque estaba recién creándose todo. Estaba en vías de la creación el Señor cuando ocurrió esa rebelión. ¿Y qué es lo que pretendió con lo que ya había visto que había hecho el Señor? Después él pretende hacer, ser también creador y hacerse igual a Dios y crear. Cosa que se le advierte y se le dice, se te olvida que tú también, tú mismo, eres una criatura, eres una creación. Y jamás la criatura puede hacerla de creador, es decir, el vaso no puede crear al alfarero. Ese era el detalle. Pero ahí Satanás sabía otra cosa. Si el Señor hubiese querido, cuando tiene a los tres enfrente en el huerto del Edén, y hubiese querido el Señor desaparecer a Satanás, por decir, dejarás de ser para siempre, o sea, ya no existirá, a la no existencia, que sí podría hacerlo, antes de que eso lo hiciera el Señor, el diablo levantaría el dedito y diría, ya, yo tenía razón, yo tenía razón. Somos iguales, porque me quieres destruir. Y él sabía ya, y en la Biblia lo reconocemos como el destructor, el depredador. Y decir, ¿ya ves cómo somos iguales? Tú me quieres destruir y yo soy el destructor. Y entonces no lo iba a hacer el Señor. Tenía que hacer algo de tal manera
que Satanás quedara invalidado en la dimensión espiritual, sin destruirlo, quedara invalidado, inoperante. Pero eso iba a requerir toda una estrategia para lograrlo, para que el propio hombre o ciertos hombres con un cierto perfil de su iniciativa, de su entendimiento espiritual, surgiera de ellos y en su inteligencia de particular, de personal, surgiera a hacer algo que tuviese que remediar esta situación. Por eso es que el Señor usa una estrategia que en los tiempos del Antiguo Testamento, por darle este nombre, hace algo que para la gente de ese tiempo no era difícil entender, no era complicado entender. Y esto que no era difícil de entender era hacerlo a través de lo que reconocemos como pactos. En la página 15 de su manual, allí está el tema número 5, el plan de rescate de las instituciones. En la página 15. ¿Cuál es nuestro objetivo en este tema número 5? Reconocer las estrategias que Dios compartiría con los participantes de los pactos, sus beneficios y sus condiciones. La aplicación al contexto de la familia. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los pactos, como se han conocido a lo largo de la historia. Y creo que no estoy seguro si con usted ya había hablado un poco de esto, acerca de lo que son los pactos. No, porque estamos dando a 5 grupos la misma clase y después, ya, aunque anoto, pero luego así como que ya, comentarios pequeños. Me ayuda mucho si usted me dice, no, eso no, punto, ya sé, ya me ubico. Bueno, en la antigüedad el hombre siempre se manejó a través de estos contratos, por llamarlo así, porque esa palabra contrato ya la encontramos en la rebelión de Satanás, ¿se acuerdan? Por la multitud de tus contratos, es decir, que Satanás ya tenía pactos o contratos con Dios, ya existían. Yo te digo qué hacer y tú me obedeces. Y el Satanás, bueno, cuando era Lucifer, querubín protector, sí, yo me sujeto a ti y hago lo que me digas. Ese tipo, en ese sentido, eran estos contratos. Bueno, el hombre no fue la excepción en hacer estos contratos o pactos, que en la escritura lo encontramos así justamente, pactos. ¿Cómo eran los pactos de la antigüedad para que fuesen fácilmente reconocibles? Los pactos tienen varios elementos que lo constituyen y vamos a detectar en todos los pactos que vamos a estudiar, porque son cerca de 5 pactos que vamos a estar estudiando. Algunos son como adicionales a un pacto principal para esta restauración, eh, para poner el precedente o el protocolo de lo que se habría de cumplir en la redención. Entonces el Señor va a trazar esas estrategias y da a conocer en las culturas antiguas para que se empezase a practicar, se transmitiera desde tiempos muy antiguos y fuese muy conocido. ¿Qué elementos forman lo que es un pacto en general? En primer lugar, el pacto tiene convenios, términos de pacto, como en un contrato. Las cláusulas, los incisos, los números, todo que están establecidos en el pacto que se va a hacer. Ahora, entendamos que los pactos que va a hacer Dios va a ser de parte de Él y de parte de Él con el que está pactando. Debe de haber términos de ambos lados para que sea un pacto. Bueno, términos de pacto. Tiene que haber también corte del pacto. El corte del pacto, segundo, es el segundo elemento de pacto, es que tiene que haber corte de la carne y derramamiento de sangre. Corte del pacto y derramamiento de sangre. En la mayoría de las culturas antiguas se acostumbraba a hacer esto. Inclusive salen películas, en novelas y todo eso porque es realidad. Todavía está de alguna manera en lugares muy de una cultura muy primitiva se siguen haciendo. Nosotros lo hacemos también a una manera moderna, porque
En las culturas antiguas se acostumbraba a hacerse un corte de cualquier forma, pero había que cortar la carne. Dependía de la cultura. Había quienes se cortaban la muñeca, uno y otro, y mezclaban la sangre. O derramaban sangre en agua, la mezclaban de ambos pactantes. O en vino, mezclaban la sangre y bebían de la misma copa. Cuestiones de cultura tribal antigua, así se hacía. Había quienes se picaban el lóbulo de la oreja. El caso está que había que derramar sangre, o en casos de más, digamos, más primitivos, más salvajes, bueno, sacrificaban a las personas, las cortaban, les sacaban el corazón, como la cultura azteca o en muchos lugares, y derramaban sangre para hacer un pacto con su deidad. Siempre ha existido eso. Era la manera como se entendía de que se debía de derramar sangre cortando la carne. Y eso se iba a tener que hacer en los pactos que va a establecer Dios con el hombre. Otro elemento de pacto es que debía de haber confirmación del pacto. El pacto se tenía que confirmar. ¿Cuándo se confirmaba el pacto? Cuando se cumplían las cláusulas establecidas o los términos establecidos. Cuando se cumplían, ahí se decía, está consumado, está hecho, ya. Sea, cada quien al que le tocara lo ha hecho. Otro término de pacto son las penalizaciones. Las penalizaciones, es decir, que si alguien violaba ese pacto, había una penalización por violar ese pacto, que a veces era tremendo, ¿no? Era tremendo. Yo me acuerdo, hubo una novela que a lo mejor llegaron a leer ustedes, porque es de nuestras épocas, una novela muy conocida que se llamó Hijo de Paz. No sé si la llegaron a ver esa novelita, cristiana de misioneros. Y es verídica esta, porque ya me sentí muy viejito, ¿no? Esta novela que es verídica más bien es un relato de algo que el autor vivió, en el que había dos tribus que estaban en guerra, y este hombre misionero llegó a uno de ellos, conoció las costumbres y empezó a conocer lo que ellos hacían, que celebraban pactos. Él sabía que estaban en guerra ambas tribus y decían, ¿por qué cuando él llegó no estaban en guerra, pero estaban siempre en pie de guerra, siempre estaban peleando por X razón? Y él preguntando dijo, ¿por qué ustedes mantienen paz? Porque no se están peleando, aunque sé que están en guerra. Dice, porque tenemos hijos de paz. ¿Y cómo es esto de ser hijo de paz? Bueno, el jefe de nuestra tribu entregó su hijo al jefe de la otra tribu, y la otra tribu entregó a su hijo de la otra tribu. Y el primero que viole el pacto de cualquier habitante de cada tribu, sacrificaban al hijo de la tribu, del jefe de la tribu que correspondía. Eso era tremendo, ¿no? Entonces, había derramamiento de sangre y se sacrificaba al hijo. Es algo que ya creo que ya le suena conocido. Es algo que es conocido, que vamos a ir entendiendo, porque es la mentalidad del hombre con un entendimiento espiritual limitado, fuera de la relación y comunión con el Señor. Pero el hombre de ese tiempo estaba así. Entonces, estableciendo todos estos términos de pacto que he mencionado, los términos, las sanciones, la confirmación, el derramamiento de sangre con el corte de la carne, era lo que conocían muy bien. Y entonces, a lo largo de siglos, el Señor va a ir eligiendo el perfil de ciertos hombres, con los cuales va a hacer pacto con ellos, para restaurar cada institución. La que era urgente, la primera que se tenía que empezar a solucionar, era el primero de ellos. No es el pacto de Noé, del arco iris y eso, porque ahí no hay términos de ese pacto. O sea, no hay todos los términos que debía de haber. Probablemente alguien por ahí dicho, sí, es que no era un pacto de juicio y como un pacto de no ir en contra de la misma
cosas que Dios había ordenado. No entra dentro de esto, aunque es un pacto, porque hay varios, como el pacto que hizo Salomón con Hiram, que le ayudó a construir el templo, que es un pacto entre hombres, y varios más, hubo varios, pero no con estas características, y más que estuviesen contenidas las instituciones. Bien, ¿qué es lo que hace el Señor? El primero que va a establecer Él, y lo vamos a descubrir, primero porque debe tener toda la esencia de la institución que vamos a encontrar acá. Él va a buscar un hombre no cristiano, porque ni había cristianos, ni había judíos. Y a quien encuentra es Abraham. Abraham es un hombre que nosotros podemos leer de su origen, que era un gentil. Esto lo podemos leer nosotros en el Génesis, y les pido que por ahí vamos a consultar mucho del Génesis, porque tenía que encontrar una configuración en los hombres de pacto, y vamos a ver cómo él va encontrando ese perfil en ciertos hombres. Lo va a establecer, y esto es muy interesante, porque estos pactos vamos a descubrir que los hizo el Padre en su momento, los hizo el Hijo en su momento, y los hizo el Espíritu Santo. Tenían que intervenir las tres personas de la deidad, porque las tres personas de la deidad tendrían que ver cuando se cumpliera por parte de Dios ese pacto. Tenían que estar los tres, las tres personas de la deidad. Es decir, no fue un pacto que exclusivamente lo hiciera el Padre, lo hiciera, ni el Hijo, el Verbo no encarnado, ni el Espíritu Santo. Tenían que ser los tres. Tenemos que encontrar ese dato. ¿Por qué tenemos que ver todo esto? Porque esto nos ayuda a entender como fundamento el compromiso que Dios tiene hoy para con cada una de estas instituciones. Y esta primera, que es la más importante, considero yo, de apertura, es estratégica para que llevemos a las familias a este reconocimiento de compromiso de parte de Dios que ya tiene con el creyente. Eso ayuda bastante a mucha gente. Bueno, vamos a Génesis capítulo 12. Génesis 12, no solamente leemos del capítulo 11, nada más leemos el versículo 31 y 32. Es un poco de historia, es un poco de antecedentes. Dice, tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 250 y murió Taré en Harán. Nos damos cuenta que escoge a un caldeo de Ur, que tiene mucha identidad y mucha identificación con Babilonia, porque eran contiguas y eran culturas con un perfil muy especial. De hecho, sabemos que de Babilonia surgieron todos los cultos idolátricos que después se exportaron a otras etnias, naciones. En Babilonia surgió la adoración a dioses sexualizados, ¿sí? Que después serían Acera, Astarot, Astarte, después sería Venus, sería Afrodita, después sería Muli en China, y así, según la cultura, el idioma, pero que en el fondo eran el mismo demonio. El mismo demonio, solo se ponía otro disfraz y hablaba otro idioma, pero en esencia era lo mismo, para mantener el control y la autoridad sobre esto. Y Abraham nació en esa cultura idolátrica, muy supersticiosa y además muy sanguinaria, porque eran etnias muy, muy crueles y sanguinarias. Sabemos y nos acordamos de las conquistas de Nabucodonosor, de todos esos antiguos reyes babilónicos, cómo eran unos depredadores.
¿verdad? No acababan con las ciudades enteras, no respetando nada. Que ahí por ahí fue a dar Daniel, cuando se lo llevaron jovencito él, y lo castraron, lo hicieron eunuco, le quitaron todo tipo de identidad a Daniel. Bueno, entonces vemos cómo este origen de Abraham. Ahora sí leamos el capítulo 12. Y vamos aquí a descubrir algo interesante, cómo Dios, el Señor, va estructurando a un hombre de fe. ¿Mm? Cómo va en una evolución espiritual en el que el Señor, con esa gracia y misericordia, va estructurando en el espíritu de Abraham, poco a poco, a llevarlo a la paternidad, al ser el padre de la fe. Y porque él tenía un objetivo importante con Abraham. Dice en el versículo 1, pero el Señor había dicho a Abraham, y aquí ya empezamos con las cosas interesantes. Abraham sale de su parentela como nómada, salió con mucha riqueza, tenía mucho oro, tenía mucha plata, tenía muchos ganados, muchos sirvientes, con él y su esposa y su sobrino Lot, porque ya había muerto el padre de Lot, y lo toma como adoptado Abraham, y se lo lleva con él. ¿Y por qué se va? Porque dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham. A ver, aquí ya empezamos a encontrar datos interesantes. ¿Quién es el que interviene? Cada vez que en los pactos leamos Jehová solamente o Señor Jehová, se está refiriendo al Padre. Cuando encontremos esa manera de dirigirse. Y le está hablando a Abraham. Seguro que Abraham llevaba su carpita en el desierto como nómada, con todos sus muñequitos, todos sus idolitos, sus altares. Y el Señor le habla. Yo creo que fue un momento muy especial. El momento ideal era cuando Abraham tuviera su momento de misticismo, de devoción a sus ídolos, que estaba apto. Vamos a estudiar todos los fenómenos neurológicos que se dan, y ya soy feliz por lo que dijo el apóstol Juan en la ELA, soy inmensamente feliz, bienaventurado, en el que dijo, la ciencia le da la razón al Señor y a la palabra de Dios. Y dije, bravo, ahora sí, me voy a explayar. Bueno, fui muy feliz en esta ELA. Entonces, algo que neurológicamente se ha descubierto es que cuando el hombre está en una intensa comunión con cualquier deidad que el hombre considere, todos los circuitos cerebrales que se ponen en funcionamiento se han estudiado bien. Lo vamos a comprobar con imágenes y todo ahí. Por ahí está la información. Ahí en Pensilvania lo descubrieron, ¿no? Que está tan mencionada, famosa Pensilvania, ¿no? En la Universidad de Minnesota, ahí descubrieron esto con el SPECT, que es una emisión de positrones, en el que se le da a beber un marcador radioactivo de mínima dosis, microscópicamente hablando, en dosis, y marca las funciones del cerebro y salen retratadas las funciones que están funcionando. Ahí descubrieron que cuando el ser humano está en un momento de intenso trance, solo funcionan ciertos circuitos cerebrales que sirven solo para eso. No sirven para otra cosa, no funcionan para otra cosa. Y lo más interesante que descubrieron estos científicos, Andrew Newberg se llama, y Eugene de Aquilí, esto lo publicaron un libro que es muy vendido en Estados Unidos, no sé si ya lo tradujeron al español, pero se llama ¿Por qué Dios no se ha ido? Pero ellos lo ven desde el punto de vista científico, es un poco complicado, es para neurólogos y es un libro de ciencia, pero se puede entender. Bueno, ellos metieron, lo que más me llamó la atención, y hay videos de esto, que escoge varios religiosos, escoge monjes budistas, monjas, de diversas religiones, un musulmán, pero escoge a unas cantantes de gospel, de color, la mujer, me acuerdo. Cuando ella mete a la mujer de color en el SPECT, en el emisor de positrones, cuando está funcionando, le dice que empiece a orar, que empiece a cantar gospel,
¿sí? Cantos de adoración, de que cantan hermosos ellos, y esa mujer también empieza a orar en lenguas, ahí adentro. Y se empiezan a interconectar circuitos cerebrales que en los demás, aunque sí se echaron a andar, pero no se interconectaban. Es decir, estaban conscientes de lo que hacían, que estaban rezando, orando o adorando a su manera, pero ninguno hubo una interconexión como en esta mujer. Fue interesantísimo, ¿no? Y ellos lo publicaron, están los estudios, las evidencias, y las experiencias que cuentan estas personas es que perdían inclusive la noción del tiempo y del espacio, algo así como el éxtasis de Pedro, algo así. Entonces, y fueron los únicos que presentaron ese acontecimiento, que por eso es que el Señor escoge a Abraham en un momento de intensa devoción a sus ídolos, pero era tanta la que tenía que el hombre pudo, el Señor pudo ver, que por eso es el creador de esto, dice, este hombre tiene tal calidad de conexión que yo puedo hacer algo con él. No sirve a quien está adorando, pero yo soy el creador de lo que él está haciendo. Yo puedo intervenir. Y así es como se le presenta y le habla, porque dice, Jehová había dicho a Abraham. Entonces quiere decir que fue en ese momento de intenso recogimiento en Abraham. Y ahí le habla y le da instrucciones. Y seguramente habrá, ¿quién me habló de estos? ¿Cuál? Y agitaba los muñequitos y todo, y ninguno era, los empieza a tirar y Dios le sigue hablando, porque le sigue dando instrucciones y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bueno, a lo mejor no había muchas cosas que Abraham no entendía, pero lo oyó, se lo dijo. Y aquí vemos cómo va naciendo el padre de la fe. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Por qué había de creerle? ¿Por qué no había de darle el crédito a uno de sus ídolos? Él creyó que el que le estaba hablando era un Dios auténtico. No tenía el nombre de Dios se dejó de invocar después del diluvio. Se perdió el nombre de Dios. Ya no se invocó más el nombre, como le fue dado a conocer en la antigüedad, ¿no? Los hetitas conocían ese nombre, siguió de voz a voz a lo largo de los linajes hasta Noé, en la transmisión oral de lo que ocurrió desde los principios, que después recogió Moisés y recogió Josué y el otro autor del Pentateuco, que sí sabían quién era. Pero ahí vamos a encontrar algo más de Abraham con respecto a esto del nombre. Dice, seguimos en el 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y era un lugar muy especial porque los canaanitas siempre se caracterizaron ser aún más idólatras que los propios gentes de Babilonia. Estaban muchísimo más metidos en las adoraciones terribles, tremendas, como vamos a ir viendo algunos ejemplos a lo largo del estudio de estos pactos. Bien, 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Fíjense, primero le habló, entró por el sentido del oído con Abraham, ¿sí? Le habló. Bueno, ahora en el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham. Ahora se le aparece. Ahora Abraham lo ve. Como se haya manifestado el Señor, pero ahora lo ve. Porque, ¿qué estaba estableciendo el Señor? Miren, Santiago nos dice que la puerta de entrada del pecado del hombre no nacido de nuevo, entra primero la tentación por los sentidos, como vimos en el caso de Eva.
¿Se acuerdan? Que primero le habló, vio la serpiente, después tocó el fruto, lo probó y todo. El único sentido que le quedó intocado a Eva y a Adán fue el olfato. Fue el único que Dios no tocó. Pero de ahí fuera todos los demás sentidos sí fueron trastornados, ¿verdad? Bueno, acá se le aparece y lo ve a Abraham. Y lo oye, por supuesto, porque dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, porque esta palabra aparecer es estar presencialmente allí, en la forma que haya sido. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué hace? Es el primer altar que se construye después del que levanta Noé en honor a la deidad, a la única deidad. Un punto de encuentro. Aquí el Señor toma una conducta importante en lo subsiguiente con todos los pactos, que todo lo que los hombres de pacto, como aquí ya se está constituyendo Abraham, debían de que todo lo que ellos hicieran, todo iba a quedar apuntado. Si se dan cuenta por el hecho de que el Señor ya le está dando órdenes a Abraham, esto ya son términos de pacto. Ya son términos de pacto. Deja tu parentela y ve a este lugar que yo te voy a decir. Dejarás padre y madre, establecerás tu propio lugar de residencia. Y cuando yo te diga ahí vas a edificar. Y eso es lo que hace Abraham. Hace un altar, quien le había aparecido. Punto de encuentro. Y el Señor, sus ángeles escribanos, si los tiene, dice, anoten, apunten todo lo que haga este hombre de pacto, porque eso va a ser con todos los demás hombres de pacto. Con todos ellos va a ser lo mismo. Bueno, dice, luego se pasó de ahí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda o su carpa, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó allí altar a Jehová, interesante, otro altar, e invocó el nombre de Jehová. ¿De dónde supo el nombre? ¿De dónde? ¿Que ya lo estarían adorando los caldeos? ¿Sería el Dios no conocido del que habla Pablo cuando fue el Areópago en Grecia, en Atenas? ¿O era un hombre entre diferentes culturas y que el Señor le haya dicho, le haya revelado el nombre? Pero dice, invocó el nombre de Jehová. Eso es lo que yo entiendo que fue. No en el hebreo, en el caldeo, porque no hablaba hebreo, no existían los hebreos. O sea, hay un nombre en el idioma caldeo que no lo sabemos, pero debió de significar lo mismo como se lo reveló a Moisés. Yo soy el que soy. Y ese fue el nombre, no tiene por qué cambiar, porque el nombre de Dios es inmutable. Bueno, dice en el 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, lo que es toda la zona de Jerusalén. Bueno, después llega a Egipto, ahí pasa algunas anécdotas ahí con la esposa que le hace pasar por su hermana y bueno, porque algo común que vamos a encontrar y nos llama la atención, todos los hombres de pacto van a mostrar un defecto, ¿sí? Una falla, un error. Y Dios lo permite porque no buscó hombres perfectos. No buscó hombres perfectos. Y esto va a quedar establecido en los términos de pacto. Y vamos a ver cómo, sin excepción, todos cometieron errores, que se iba a tener que pagar el precio, porque estos errores eran violaciones a los términos, pues sí, y que iba a tener que haber un precio a pagar, sí, y que el Señor también tenía que sujetarse a las fallas de los hombres de pacto. Eso es muy interesante lo que va a suceder. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Es claro esto? ¿Cómo vamos encontrando esto? Bien. Dice después que después de que lo que acontece en Egipto, se separan Lot y él porque se pelean sus pastores y Lot escoge el valle donde estaba el río Jordán antes de llegar al Mar Muerto, porque el Mar Muerto no estaba muerto, estaba bien vivo en ese tiempo y era sumamente fértil todo ese valle, muy fértil. Y como había buenos pastos para los ganados, Lot escoge ahí.
Y el caso está que ahí cerca estaba Sodoma y Gomorra. Y tribus hostiles. Secuestran a Lot y después Lot lo rescata y encontramos la muy conocida situación de cuando rescata a su sobrino, que quieren hacer pacto con él, reyes, inclusive el rey de Sodoma quiere hacer un pacto con Abraham y él se niega, pero se le aparece en el versículo 17, se le presenta el Melquisedec, ¿sí? Que ustedes seguramente han predicado sobre el tema y que conocemos más o menos lo que hemos aprendido por acá y por allá acerca de Melquisedec. Pero en cuanto a la cuestión del pacto que vamos a descubrir en esencia, tenía que ser también bajo esa configuración. Vean qué cosas empieza el Señor a establecer en el 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, o rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y atención, el Señor ya está estableciendo sus propios términos que habían de cumplirse. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, sin ser hebreo ni nada. Bueno, entendamos algo acá. Y yo pregunto, ¿qué instituciones ya están contenidas en todo lo que hemos leído hasta ahora? A ver, confírmenme ustedes. ¿Ya encontramos la institución de la comunión con Dios? Sí, ya la encontramos, ya está aquí contenida. Recuerden que en cada pacto tenemos que encontrar que también estén contenidas las instituciones. Ya está la institución de la comunión con Dios. Está aquí, encontramos la familia, matrimonio y familia. Sí, porque sale con Sarai, y es más, sale hasta con Abraham. No con hijo porque era estéril Sarai, pero es el matrimonio. Ya está esa otra. Encontramos también la institución de la administración y la economía. ¿La encontraremos también? ¿Cuándo? Cuando vemos que Abraham era muy próspero, muy rico en ganado, en oro y todo eso. Y encontramos ahí, en cuanto a la autoridad, en su proporción de vida, pero lo encontramos a él como un patriarca, ¿sí? O sea que de alguna manera ya encontramos las instituciones ahí. Eso era lo que Dios quería. Ahora, muchas de las cosas que salen de Abraham salen de su iniciativa. Y eso era lo que el Señor quería estar escuchando de Abraham. Después de que ya hace esto, que se encuentra con el Melquisedec, el rey de Salem, ya queda asentado y queda establecido que cuando el Señor le tocara cumplir su parte, tendría que hacerse también en correspondencia esto mismo. Es decir, que hubiera un rey de la paz y que también sacara pan y vino, y que bendijera, en este caso, no un rey, no alguien de la nobleza, pero que iba a ser un pacto. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿a quiénes? ¿A qué ya vamos encontrando que está dándose esta situación? Y posteriormente con el Señor Jesucristo. Inclusive esto se considera como algo, se le da un nombre que es una teofanía. Han escuchado ustedes ese término, ¿no? Que es una manifestación de Dios. Una teofanía es una manifestación de Dios. Acá se haya manifestado la persona del Señor Jesucristo como se presentó con Israel, bueno, antes de cambiarle el nombre, con Jacob cuando peleó contra él. Es claramente que es el Señor Jesucristo, como en otras ocasiones. Bueno, da los diezmos y esto queda asentado también, que daría a Abraham el diezmo de todo lo que tomó de los reyes que derrotó. Y no hace pacto con el rey de Sodoma. En el 15, el versículo 1, después de estas cosas vino
la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Qué les llama la atención acá de eso que acabamos de leer? A ver si ya nos vamos sintonizando en el escudriñamiento de lo que está escrito. ¿Qué les llama la atención ahora? A ver, que tenga algo que decírmelo. A ver, dígamelo. ¿Que lo vio? ¿Mm? El micrófono, Alex, porque me interesa mucho lo que... Que tuvo una visión, la primera vez que dice que la primera vez que tuvo una palabra en visión. Ya no es por los ojos, ya es en el espíritu. En visión, claro. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿qué otra cosa les llama la atención? ¿Qué otra cosa será? Les ayudo. Dice que le dice que no tema. No. En visión diciendo, él escucha otra vez, escucha. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová. Cuando leamos palabra de Jehová, es el verbo no encarnado. Es Cristo mismo, el que ahora se está manifestando. Recuerden que tienen que manifestarse los tres, ¿sí? ¿Se acuerdan de la tentación en el desierto del diablo con Cristo? Que cuando lo tienta le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pues el diablo sabía que lo podía hacer. Cristo sabía que lo podía hacer. Pero el postrer Adán no se iba a sujetar a la orden del diablo. Dice, no solo de pan viva el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, yo soy el pan de vida, yo soy la palabra de Dios, el verbo no encarnado. Entonces, quien se está manifestando aquí, ahora le toca al Señor Jesucristo. Y se le aparece en visión. Y le dice, claro, en la visión, hablándole. Porque dice, diciendo en visión. O sea, es decir, y al decir, diciéndole en visión, ¿a quién encontramos también de las personas de la deidad? Al Espíritu Santo. Porque es una circunstancia profética, que en visión se oiga la palabra de Dios. Veamos cómo va evolucionando espiritualmente el padre de la fe. Primero entra por los sentidos, ahora ya está más allá de los sentidos, ahora ya está en una visión, ahora ya tiene una mayor comunión e intensidad en relación con el Señor. Y le dice, no temas, Abraham, claro, porque ya fue algo que ya superaba los sentidos de Abraham. Y está ya en el área, en el alma, pero también una cuestión espiritual. Y le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esto le dio mucho gusto a Pablo cuando escribió Efesios 6 acerca del escudo de la fe, ¿sí? Diciéndole, como al estilo Pablo, yo soy la fe, yo soy tu escudo. Y ahí es donde Abraham empieza a crecer más en este órgano del espíritu. Dice, y tu galardón será sobremanera grande. Es decir, le está diciendo, Abraham, yo te voy a dar una recompensa que tú ni idea tienes cuando te la dé, pero la vas a tener. La vas a tener. Y va a ser hermoso cuando lleguemos, porque lo vamos a encontrar. ¿Cuál fue ese galardón que le dio el Señor Jesucristo acá? Que se lo está prometiendo y lo cumplió. Lo cumplió. Ahí llegaremos. Al Señor no se le va nada. Bien, dice en el 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, está bien, todavía estaba creciendo este hombre en la fe. Dice, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Un reproche, ¿no? Así, yo veo no sé, la inocencia o el candor de este padre de la fe. ¿Cómo le reprocha? A ver, pues si eres Dios, de veras, si eres un Dios poderoso, ¿por qué no me has dado un hijo? Y sabes que no lo tengo, y me está diciendo, la nación, padre de multitud, bueno, ahí le estaba diciendo, dando a entender eso. Y dice, el único que le puedo heredar es a un esclavo. En el 4 dice, luego vino él, palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera de su tienda. O sea, estaba en una manifestación corporal, porque lo lleva fuera, ¿sí? Lo lleva y le dijo, mira, ahora sale
así, era de la noche, y dice, mira ahora los cielos, y dice, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y aquí el Señor se compromete con Abraham a que le iba a dar una descendencia de hijos de las estrellas. Después vendría otro tipo de descendencia. Pero este es la primer linaje que el Señor le promete a Abraham. Tendrás hijos de las estrellas. Bien, no se nos olvide eso. Dice, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y aquí, en ese momento, Abraham desarrolla y da luz esa fe. Da luz esa fe. Y estaba ante la verdad que es Cristo. Y lo que esperaba el Señor de Abraham como hombre de pacto era que saliera de él esta disposición, creerle a él. Y cuando le dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, y quedó justificado Abraham allí. Y le dijo, yo soy Jehová. Ya se le manifiesta el yo soy el que soy. Te saqué de Ur de los Caldeos, acuérdate de dónde saliste, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, y empieza a poner términos el Señor, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Cada uno con su significado. ¿Qué iba a hacer el Señor? Dice en el 10, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. ¿Qué está haciendo el Señor ahora? Está haciendo un protocolo, algo. Pregunto, una pregunta un poco medio bobita. ¿Por qué eligió animales el Señor? Yo quiero hacerles esta pregunta. Los animales, que aunque ya estaba bajo maldición la creación, por lo de Adán, pero los animales en ellos se les puede reconocer que incurren en una conducta de pecado. No. ¿Tienen una naturaleza de pecado? No. Eran más, en términos entendibles para nosotros, eran más santos los animales que el propio Abraham. ¿Me explico? Y finalmente, ¿quién creó a los animales? ¿Quién tiene la patente? ¿Quién tiene el de los derechos de autor? Dios. Podríamos entonces entender que para que lo entendiera Abraham, porque él conocía esos pactos de partir la carne y derramar la sangre, que el Señor estaba ensayando, sentando un protocolo de lo que habría de venir después, cuando él le tocara, de partir la carne de su creación, porque son su propiedad. Entonces aquí vemos un término de pacto, cortar la carne y derramar la sangre, con lo que es, digamos, la carne que le pertenece a Dios, tal como lo estoy explicando. ¿Ok? Y esto queda ahí. Sí, Tessa, sí. A ver, ganó, tiene el dedo más rápido, Mariel. Está bien, dale, Mariel. No, Sí, quería preguntarle, Doc, cuando él toma los animales, cuando Pablo dice que el hombre quedó destituido de la gloria, o sea, fue puesto por detrás de la creación, y la creación quedó en un término de santidad, por así decirlo, delante de Dios, y el hombre por detrás por causa del pecado. Sí, puede ser. Claro. Sí. Buena observación. Sí, Tessa, sí, ahora escucho. ¿Por qué, doctor, por qué los animales eran de 3 años? Porque vamos a encontrar toda una serie de conexiones importantes, ¿sí? Que a los que les gusta la numerología bíblica, conozco varios fanáticos apasionados de esto, ¿no? Pero todo nos va a hablar de 30 años, 3 años, 40 años, que tienen una relación sumamente estrecha con los tiempos de Dios. No son coincidencias, ¿sí? Inclusive, cada animal tiene su propio significado, que por ahí hablaremos acerca de los significados de este tipo. Pero todo tenía un porqué. Por eso escoge el Señor estos animales. Que en el caso de un pacto que va a ser un rey de Israel, ahí vamos a encontrar los significados. No los adelanto, pero ahí los vamos a encontrar.
Inclusive en el Nuevo Pacto encontramos también algo interesante. Bueno, pone las mitades una frente a la otra, en una pequeña cantidad de terreno, no era grande ahí, eran estos animalitos nada más. Dice el 12, ya está siendo hombre de pacto, y vean lo que pasa en el versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Uy, este hombre de pacto se quedó dormido. Bueno, ¿anotaron lo que hizo Abraham? Sí, que los hombres que van a estar incluidos en el pacto, cuando a ti te toque, también se van a quedar dormidos. Y cuando estuvo en el Getsemaní, pasó lo mismo. Se quedaron dormidos para la celebración del nuevo pacto. ¿Me explicó? Pero tenía que haber una correspondencia y tenía que haber un cumplimiento. Y bueno, pero en el caso de Abraham, se va a magnificar de una manera algorítmicamente, que es palabra muy moderna, porque en Abraham estaban contenidas naciones enteras. O sea, lo que hiciera un hombre iba a repercutir en miles de personas, ¿ok? Entonces era importante que Abraham obedeciera bien y estuviera ahí. Bueno, dice que vino un temor, una grande oscuridad. ¿Qué vino sobre Abraham? Una verdadera opresión, ¿sí? Una opresión que vino sobre Abraham de manera importante. Bueno, dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. 400 años. ¡Wow! Y eso vemos cómo esa descendencia repercutiría en el pueblo hebreo cuando estuvieran los 400 años de esclavitud en Egipto. Y no fue por otra cosa más que cuestiones de pacto. Por esto que cayó sobre Abraham, un error de hombre de pacto. Y tuvo que pagarse el precio. Tenía que cumplirse. Bueno, dice el 14, sigue. Mas también a la nación a la cual servirán, que serían los egipcios, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Se acuerdan que cuando salieron les dieron oro y muchas riquezas? Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, como ocurrió. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta acá. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. O sea que entre la carne de Dios se ve esto que ocurre. Un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué compromiso adquiere el Señor? Que cuando la carne sea cortada, la presencia de mi fuego va a estar ahí en medio. Que entendemos que esto es la presencia a través de la antorcha del Espíritu Santo, porque el fuego es el tipo del Espíritu Santo en este horno de prueba. Es decir, todo esto de que el fuego del Espíritu va a tener que ser probado en un horno de prueba. Todo esto va quedando asentado, va quedando ahí claramente. Después dice, en el 18, bueno, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Ahí está. Ahí se menciona ya la palabra pacto, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos, jefuseos, todos los feos que aparecen acá, eso. Todo eso les iba a dar el Señor, ¿no? A ellos. Bueno, sigue la historia de que Sarai, su mujer, no le daba hijos, el capítulo 16, y la mujer prácticamente obliga a una sierva egipcia, Agar, a que tenga un hijo con Abraham, que tenga un hijo. Y esto fue tremendo. Abraham ya era hombre de pacto. Consecuentemente, su mujer también, que es una sola carne con Abraham, está incluida, ¿eh? Cuando yo diga hombre de pacto, también está incluida la mujer, indefectiblemente. Entonces, cuando Sarai le dice, métete con la sierva para que yo tenga un hijo,
porque así fíjense cómo le hace el planteamiento, ¿no? En el 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ajá, ok, está bien. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Por qué? ¿Cómo que iba a tener? ¿Ya existía la inseminación artificial? ¿A qué se estaba refiriendo Sarai? Ya existían ahí los especialistas en sacar un ovulito y fertilizarlo. No, porque en ese tiempo se usaban las concubinas, que las concubinas, era muy interesante toda la historia de la cultura médica en las naciones, en las culturas antiguas así era. Cuando tenía un parto una concubina, que si la mujer era estéril, esto acostumbraban, para eso eran las concubinas, nada más, no que las amaran los hombres. Ahí vamos a conocer la historia interesantísima de Ana, la madre de Samuel. Bueno, lo que hacían en ese tiempo era que cuando la concubina era embarazada por el señor de la casa, sea un rey, sea como el caso de Abraham, un patriarca, cuando iba a dar a luz la concubina, la esposa estéril se ponía detrás, en cuclillas, se ponía detrás de ella, la esposa, abrazaba a la parturienta y cada vez que pujaba la parturienta, la esposa también pujaba, ¿sí? Pujaba la parturienta y también pujaba para expulsar al bebé. Y cuando nacía el bebé, quitaban a la concubina, tomaban al bebé, se lo daban a la esposa y la esposa se presentaba con el padre y decía, mira el hijo que tuve, el hijo que te di. Por eso dice, yo tendré un hijo a través de ella, desconociendo. Pero el problema es que Abraham ya era un hombre de pacto. El problema es que ya quedó asentado eso. Y nace Ismael, pero no era el hijo que quería el Señor, no era la descendencia prometida. La descendencia debía de ser de su esposa, porque era un matrimonio. Y aquí ya descubrimos cómo está la institución del matrimonio y la familia muy seriamente planteada por el Señor. Bien, va a quedar establecido en este pacto. Bueno, después le dice, tendré hijos. Y atendió, miren, qué trabajo le costó a Abraham en el versículo 2 al final. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Sí, fue llorando, fue desgarrándose las vestiduras el viejito de 75 años. No, yo no, ¿cómo que? No, él fue muy, sí, viejita, como tú digas, claro que tus deseos son órdenes. Lo mismo que hizo Adán con Eva, cuando comió el fruto así como ella. Lo mismo, la naturaleza adámica en la mujer, ¿sí? Y bueno, obedece a Abraham. Dice Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su siervo egipcio al cabo de 10 años que había habitado en Abraham, tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Se llegó, concibió, y después la menospreciaba Agar a Sarai. Claro que sí. Y ya estaba muy molesta Sarai, y ya no está bien, y sale huyendo Agar de la presencia de Sarai, huye al desierto, y bueno, ahí encuentra agua, y bueno, un ángel de Jehová le da a beber agua, porque era hijo de la promesa, Ismael, no iba a morir. Inclusive, en el 9 le dijo el ángel de Jehová a Agar, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Mire, la promesa que le dio el Señor a Abraham ahora se lo da a una esclava. Aquí van a ser era de otra categoría humana, Ismael. Era otra la configuración. Hijo de Abraham, hombre de pacto, pero con otra configuración de ser humano, ¿no? Y le dice en el 11, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y le da una profecía, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y de aquí surge el pueblo musulmán. De acá surge la descendencia de Ismael, que hasta hoy sigue
lanzando misiles contra Israel. Hasta hoy sigue. Hombre fiero, ¿sí? También son hijos de descendencia. Por eso es que le tienen tanto respeto y lo consideran también los árabes, los musulmanes, a Abraham como su padre. Y tienen razón, está acá en la escritura. Pero no era el propósito de Dios. Entonces, y bueno, ya queda establecido que da luz a este hijo. En el 15, Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Bueno, pasó y ya queda otra manchita en el expediente ahora en el caso de Sarai y también de Abraham, porque era hombre de pacto, pero esto tenía una razón de que estuvieran estos errores con los hombres de pacto, tenía un porqué. Lo vamos a ir descubriendo. Bueno, porque esto nos sirve mucho a nosotros para la consejería y la restauración de los matrimonios, de los jóvenes. Todos estos fundamentos ya elaborados nos sirven mucho para discernir y detectar cuál es la problemática del matrimonio, de los jóvenes, de lo que sea. Por eso son fundamentos. Bueno, en el 17 ya le toca, ya vamos a terminar, pero leo nada más esto. En el capítulo 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ya se le aparece y ahora es el Dios Todopoderoso. Ya está la comunión, ya está a full. Ya no hay ningún problema que haya la aparición del Señor y se le presente: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto, porque ya le he visto lo imperfecto que era. Entonces Abraham se postró, y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y esto es interesante, porque nosotros en el Apocalipsis encontramos una promesa para nosotros, gracias a esto que hizo con Abraham. Porque en el Apocalipsis dice que el Señor, cuando estemos con Él, allá con Él se nos va a dar una piedrecita blanca, y atrás de esa piedrecita blanca estará el nombre con el que seremos reconocidos por Dios para la eternidad. El nombre que tenemos es un nombre terrenal, pero el nombre que Dios nos ha dado y que ya está anotado en una piedrita, ya está. Y esto es por cumplimiento de este pacto. No sé qué nombre vaya a ser. Espero que a mí no me vaya a poner Pancracio o no sé, o Trifonio. No, espero que no. Que sea un buen nombre, Señor, ¿no? Sí. Rafael me gustaría, porque es el sanador. Y como médico, me viene bien. Bueno, dice después, y le dice, además, te multiplicaré en gran manera, 6, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y creo que nosotros estamos más que empapados de la nación que nace de Dios. Más que empapados, ¿sí? Además, que estas son buenas noticias. Es la predicación del Evangelio acá. Es la predicación del Evangelio. Le dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, estoy leyendo el 8, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, tu persona, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti. Y ahora le va a decir: Abrahamcito, yo ya corté mi carne, yo ya corté mis animalitos, porque esa es mi carne, ahora te toca a ti, mi viejito, te toca a ti, mi queridito, ¿sí? Y le dice en el versículo 10, bueno, este es mi pacto que guardarás entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidarán, pues, la carne de su prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero
que no fuere de tu linaje. Ay, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué escogió eso tan cruento el Señor? ¿Saben ustedes que el día de hoy, en la medicina, no, los médicos, los cirujanos, es de alto riesgo la circuncisión en un varón adulto, que es excepcional que se opere, porque es muy inestable la operación de la circuncisión en los varones. Es muy fácil que se den hemorragias, muy fácil. Entonces, inclusive hay urólogos especializados en la circuncisión de varones. No es cualquier cosa. Y en ese caso, que yo sepa, aquí no veo que esté un urólogo ahí. Estaba el carnicero de ahí, y córtale, no, pero córtale, con todo el hemorrágico que... Sí, Alex. Tipo, más peligroso que rabino con Parkinson. Más peligroso. Pero fíjense, les doy un dato interesante. ¿Por qué dijo 8 días el Señor? Que todos los varones tenía que ser a los 8 días de nacido. Les doy el dato. Porque el ser humano, a los 8 días de edad de nacido, tiene el más alto índice de anticoagulantes que le pasó la madre por la sangre. Y casi no sangran los bebés de 8 días de nacidos. Casi no sangran. Y es indoloro porque todavía no madura bien todos los centros del dolor en los bebés. Si les duele, si lloran, claro que sí, pero no como hacerlo sin anestesia, ¿sí? No tanto como sin anestesia, sí duele, pero no tanto. Entonces, por eso se tenía que hacerla, porque el Señor es sabio y sabía que a esa edad los varones no sangran tanto. Pero en el caso de Abraham, no. Y bueno, y todos los varones, todos los pasaron a cuchillo, todos, porque ahí dice, todos, tenían que ser todos. El 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Bueno, aquí, y con esto voy a terminar esta sesión de hoy. ¿Por qué tenía que haber escogido ese tipo de pacto el Señor? ¿No hubiera sido más fácil que les hubiera dicho a Abraham, córtate el dedo chiquito del pie o la última falange del dedo meñique? Digo, muchos lo hacen. O el lóbulo de la oreja, ¿no? Digo, no habría problema. ¿Por qué tenía que ser el prepucio? Porque dentro y de la esencia de la familia, el Señor estaba sentando el elemento redentivo de que tenía que restaurarse la genitalidad que se cubrió Adán cuando se presentó delante del Señor. ¿Sí? Que se presenta con una hoja de higuera tapándose sus genitales. El Señor dice, esto tiene que redimirse. Así es que yo voy a santificar cuando a mí me toque, a través de mi Hijo Jesucristo, a través de la circuncisión, el santificar la sexualidad de mis hijos. Y queda sentado en pacto perpetuo. Pero cuando le tocara al Señor, y vamos a ver de qué manera tan tremenda se hizo, tan tremenda. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Quedó claro? Sí, buenísimo. Bueno, si quedó claro, hasta aquí le dejamos y nos veremos el lunes de a que sigue. ¿Está bien? Si tienen dudas, me pueden escribir, ya saben, está el chat ahí para que lo que ustedes deseen. ¿Sí? Sí, Alex, ibas a preguntar algo. No, estoy pensando. Gracias, Luis, gracias. La verdad que montón de cosas para pensar y meditar. Gracias. Les voy a mandar el video, como se los estoy enviando al pastor Jesús, que me dijo que no podía hoy, para que lo tengan, y el de Pati, para que los estén volviendo. Yo entiendo que es mucha información, pero por eso es que sí grabamos los videos con todo lo que se hable. Gaby, ¿no tiene dudas, Gaby? No, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, si al escucharlo nuevamente y todo, si surgen, anoten sus preguntas. Pastores Morraya, ¿no tienen dudas por ahí? Los Osler, ¿no?
Gaby Leguizamón, tampoco. Por ahí la pastora Neris. Todo No. bien, gracias, doctor. Bueno, Luis, que está ahí. No, soy yo. No, bueno, nos vemos. Nos Gracias, vemos. buenas noches a todos, un Gracias. abrazo. Chao, chao. Buenas Buenas noches. noches. Hasta- Nos vemos. Gracias, Doc. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias. Saludos.